Malaquías, el primer capítulo. Dice así el primer versículo: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto? Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o lo cojo, o lo enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Fuerte, fuerte, muy fuerte es la palabra del profeta Malaquías. Los profetas son los que gritan en nombre de Dios. Algunos hablan, pero los profetas gritan. ¿Y por qué digo los profetas gritan? Porque están dando la voz de alarma. Es esa voz del grito cuando vemos a alguien que está en peligro que gritamos, ¡cuidado! Y se puede decir que todos los profetas se levantaban en momentos en que la gente necesitaba que alguien dijera, ¡cuidado! Y levantaban la voz diciendo, cuidado con lo que está pasando. Por eso digo que es un grito cada profeta, y sobre todo lo que ellos subrayan. Los profetas todos tienen un denominador común, todos tienen el mismo tema finalmente en el fondo de todo lo que dicen, y el tema es, tomen en serio la vida espiritual, tomen en serio la relación con Dios. No lo tengan como algo secundario, porque el desastre moral y espiritual en el que están es justamente porque se han olvidado de esa relación con Dios. El profeta Malaquías es muy especial porque Dios va a hablar por última vez. Después va a haber 400 años de silencio hasta que venga Jesucristo.
Quiere decir que el profeta Malaquías cierra todo el Antiguo Testamento. Es la última palabra que Dios les dice. Y él trata un tema que tenemos que tratarlo también nosotros en estos tiempos que son finales para la humanidad también, que es qué grado de corrupción puede haber debajo de una capa de piedad. Y no me estoy refiriendo afuera, sino me estoy refiriendo a los cristianos. Porque ¿a quién le hablaba Malaquías? Malaquías le hablaba al pueblo de Dios, al pueblo que había sido elegido. Y uno dice, ¿y por qué llegaron a este estado de declinación moral y de declinación espiritual? Porque se les había oscurecido la visión espiritual. Es decir, Israel había perdido de vista a Dios y dejó de ver su necesidad espiritual. Ahora usted dice, pero nosotros estamos acá, tenemos presente a Dios. Bueno, ellos también hacían lo mismo. Ellos iban al templo y tenían todo, pero habían perdido de vista a Dios y se había oscurecido su visión espiritual y no se daban cuenta de la necesidad espiritual que tenían. Se produce allí un estado de confusión. Cuando nosotros entramos en ese estado de oscurecimiento, empieza la confusión. Recuerden ustedes que Abraham fue un hombre que vio claro cuál era el pedido de Dios para él. Cuando Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos, él salió como un hombre de fe, sin saber a dónde iba, y siguió un camino de fe en Dios. Ahora, hay un momento en su vida en que se le oscurece la visión espiritual. Y se le oscurece porque había hambre en la tierra a su alrededor. Y en el momento ese, él en vez de consultar a Dios a ver qué es lo que tengo que hacer frente a lo que nos está pasando, él dijo, vamos a Egipto, que en Egipto hay pan. Y cuando estaba llegando a Egipto, miró a su esposa, que parece que era una mujer muy bonita, y dijo, cuando te vean los egipcios me matarán a mí y a ti te van a reservar la vida. Y entonces prepara toda una mentira. Uno dice, ¿cómo puede el padre de la fe haber llegado a eso? Lo que sucede es que se le había oscurecido la visión espiritual. Y al oscurecerse la visión espiritual, se había olvidado de todas las promesas de Dios. Dios le había dicho que él iba a cumplir su promesa, que lo iba a llevar a la tierra, que lo libraría de los enemigos, que lo instalaría en esa tierra, que su descendencia iba a ser maravillosa, que no iba a permitir que le sacaran a la mujer. Pero en ese momento se oscureció la visión espiritual. ¿Por qué? Porque un estado de oscurecimiento de la visión espiritual nos produce confusión. Y en esa confusión entramos en una zona crítica. Malaquías hace un serio reclamo al pueblo elegido por Dios. Hace un serio reclamo. Y yo quería detenerme en las cosas que le reclamó a ese pueblo en ese momento. Le reclamó en primer lugar que ellos no veían el amor de Dios para con ellos. Dice, yo os he amado, dijo el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Dios podía responder, lo saqué de la esclavitud de Egipto, formé de ustedes una nación, les di mi ley para que vivieran rectamente, los acabo de librar del yugo de Babilonia y de Medo-Persia y por eso están ahora en la tierra. Dios tenía una lista de cosas para decirle en la manifestación de su amor. No elige ninguno de estos caminos. Dios le dice otra cosa, le dice, ¿no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y yo amé a Jacob y a Esaú aborrecí? Les está hablando del padre de todos ellos. El padre de todos ellos era Jacob, el padre de las 12 tribus. De los hijos de Jacob descienden las tribus. Y le dice, yo lo elegí a él. La palabra aborrecer puede resultar para nosotros muy dura, pero no es lo mismo en el hebreo. Cuando un jovencito que tiene una cantidad de muchachas alrededor elige una para casarse, en alguna forma está desechando a todas las demás. Está desechando a todas las demás, eligió a una. En este sentido, utiliza
la palabra aborrecer. Es decir, sacó del medio a todo lo demás y privilegió a Jacob. Ahora, ¿por qué lo privilegió? Después se lo va a explicar, le va a decir, no es porque sean el mejor de todos los pueblos, no es porque ustedes sean un pueblo maravilloso, ustedes son igual a todos los pueblos y en muchos casos son peores, pero yo le prometí algo a Abraham y como se lo prometí, entonces los elegí a ustedes. ¿No se dan cuenta ustedes el privilegio que tienen por ser elegidos? ¿Han creído que ser pueblo elegido de Dios es por mérito propio? No tiene que ser un motivo de orgullo esto, tiene que ser un motivo de agradecimiento, tiene que ser un motivo de gratitud. El apóstol Pablo también habla de lo mismo, dice, miren que ustedes no son tan sabios, ni tan preparados, ni tan... Sin embargo, el Señor nos escogió, a pesar de todas nuestras carencias, a pesar de todas nuestras necesidades. No hemos llegado a Cristo porque somos mejores que los que están afuera. Hemos llegado porque la misericordia de Dios se ha manifestado en nuestra vida y hemos respondido a esa misericordia. Pero no hay ningún mérito en eso. Y lo que Dios está reclamando al pueblo es esa sincera gratitud a Dios, sincera gratitud por ser hijos de Dios. Esto no es solamente el pedido que hace aquí Malaquías en el Antiguo Testamento. Es un pedido que también hizo Jesús. Ustedes recuerdan cuando los 10 leprosos vinieron a Jesús, se acercaron de lejos como era lo normal en los leprosos y pidieron y Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Ahora ellos estaban leprosos y sin embargo dieron vuelta en un acto de fe para ir a ver al sacerdote. Y pasó, dice, que en el camino se sanaron. Cada uno de los milagros y cada una de las parábolas de Jesús tienen detalles que uno no tiene que pasar en cuenta, pasar por alto. Hay que tomarlos en cuenta siempre. Ellos fueron limpiados en el camino, no en el momento. Quiere decir que de pronto sintieron que Dios había tocado sus vidas. Ahora dice, de los 10, uno solo volvió para agradecer. Uno solo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Fíjense que Jesús, antes de hablarle al que vino, habla de los que no están. Habla de aquellos que ignoraron el amor de Dios y la misericordia de Dios. ¿Qué está reclamando? Está reclamando el corazón agradecido. La ingratitud es una característica humana y es una característica que sobre todo en estos tiempos de declinación moral y espiritual de la sociedad, la ingratitud es cada vez mayor. Y eso lo saben todos los que trabajan a favor de alguien. Que es muy difícil encontrar en este momento de nuestra historia alguien que realmente sea agradecido y que agradezca. Parecería que somos merecedores de todas las cosas y que no tenemos que agradecer nada. Entendamos algo. La falta de agradecimiento es una de las formas de la soberbia. Es una de las formas de la soberbia. Es decir, no tengo que agradecer, yo me lo merezco. Me lo merezco. No tengo que agradecer nada, yo me lo merezco. Contemos las bendiciones que tenemos y pensemos por cuántas de esas bendiciones hemos agradecido. Había un himno, creo que está en el repertorio, que preguntaba, bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Y lo que Dios pide es el agradecimiento de su pueblo. Es lo primero que dice Malaquías en esta palabra final de Dios que cierra una etapa tremenda de historia. Lo primero que dice es, este es un pueblo desagradecido. Y lo peor que nos puede pasar es que Dios diga, estos cristianos son desagradecidos, desagradecidos.
Por eso, el primer reclamo de Dios es el agradecimiento. El segundo reclamo que hace es el pedido de honra. Dios dice a su pueblo: el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Repetía la enseñanza sacerdotal. Los sacerdotes decían eso permanentemente, pero les habla a ellos también, les está hablando a ellos. Era importante para el orden social que hubiera justamente esto: el Hijo honrar al Padre y el siervo a su Señor. Y Dios los confronta con un pecado. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y dice, y se lo digo a ustedes, a los sacerdotes. Usted lee eso. Esto es lo que enseñaban la honra. Y Dios reclama que ellos no honraban a Dios. Para ellos todo era normal, todo era normal. Ellos iban al templo todos los días, tenían su lista de trabajos que tenían que hacer. Cuando les tocaba en el sacrificio, iban y hacían el sacrificio. Cuando había que cambiar los panes, cambiaban los panes de adentro. Cuando había que encender las luces, encendían las luces. Estaba todo normal. Y entonces le pregunta a Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y ellos se asombran frente a esto, si nosotros estamos haciendo todas las cosas bien. Y Dios le señala la deshonra. Le dice, en primer lugar, en que ofrecen sobre mi altar pan inmundo. Me imagino que cuando escucharon esto los sacerdotes abrieron los ojos diciendo, ¿qué pan inmundo? Si nosotros es el pan recién horneado el que traemos y lo ponemos en ese lugar. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, si la tenemos lustrosa. Vosotros, dice, habéis profanado esto por cuanto decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Había una mesa en el templo con 12 panes que representaban las tribus de Israel, un pan por cada tribu, y que se renovaban periódicamente. Esos panes que estaban allí hablaban de un pueblo reunido en la presencia de Dios y cerca de Dios. Cuando colocaban los panes allí, los colocaban frente al lugar donde estaba la presencia de Dios. Allí había un velo y después estaba el arca. Y ellos llevaban eso allí, a ese lugar, diciendo, el pueblo está unido alrededor del Señor. Y Dios les dice, mentira. Ustedes ponen el pan, pero después no están unidos alrededor mío. Ese pan no representa nada. Esos 12 panes no tienen ningún significado. Ustedes se quedaron con la forma, se quedaron con el rito y creen que con eso han cumplido. No cumplieron. Entonces ustedes están menospreciando la mesa del Señor porque el Señor los quiere congregar a todos alrededor y ustedes van, ponen los panes y después se van y viven como se les antoja. Están diciendo que la mesa del Señor es despreciable, que la mesa del Señor es inmunda. Ahora, ellos nunca dijeron que la mesa del Señor era despreciable, la despreciaban simplemente. Nunca dijeron que era inmunda, pero no la tenían en cuenta. Es decir, el rito, la ceremonia, la forma, tiene que tener algún contenido. Todos nosotros vinimos esta mañana y abrimos la palabra de Dios. ¿Para qué la abrimos? ¿Para qué la leemos? ¿Para qué la estudiamos? ¿Para qué nos detenemos en todo esto? ¿Para mañana seguir como siempre? Si yo estoy frente a la palabra de Dios y la palabra de Dios me está diciendo algo y yo no reacciono, Dios me está diciendo desde el cielo, ¿crees que mi palabra es inmunda? ¿Crees que mi palabra
¿Nos sirve? Es la tremenda responsabilidad que tenemos frente a Dios de no quedarnos con las formas y con el rito y tratar de escuchar lo que Dios nos está diciendo. Hoy hay mucha superficialidad espiritual, no hay profundidad. Y no hay profundidad en la oración, en el servicio, en la adoración. Parecería que la palabra de Dios nos resbala muchas veces. Y bueno, sí, está bien. Estamos todos juntos y somos un pequeño pueblo muy feliz. Pero no nos puede resbalar esta palabra, porque esta es palabra de Dios. Y yo tengo que analizar mi vida frente a esta palabra de Dios. El Señor dice en Isaías, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Miraré, y acá viene la parte importante, está hablando el Señor del cielo que tiene la tierra como su estrado y él dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra, aquel que me toma en serio. A ese lo estoy mirando, al que me toma en serio. Muchas veces no tomamos en serio lo que Dios dice, no tomamos en serio. Dios mira el corazón. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra y su corazón, pero su corazón está lejos de mí. Y hay que mirar eso, ¿dónde está nuestro corazón con respecto a Dios? ¿Dónde está nuestro corazón? Y el último de los pecados que señala Dios es el pecado del menosprecio. Menosprecio. No darle a la persona el valor que tiene. Y en eso se resume todo, faltarle el respeto, diríamos nosotros, faltarle el respeto. Y acusa a los sacerdotes, ¿en qué? Dice, ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos faltado el respeto? Había una ley para las ofrendas y decía, ninguna cosa en la que haya defecto van a ofrecer porque no será acepto. Era simplemente esto. Cada uno tenía que elegir entre el ganado, la oveja o el cordero que iba a llevar, que tenía que ser sin defecto, sin mancha. Lo llevaba, se lo entregaba al sacerdote, lo ofrecía como expiación. ¿Qué hacían ellos? Cuando iban a elegir, decían, che, a esta que tiene la pata quebrada, mandala para el sacrificio. A este que está enfermo se va a morir dentro de 2 meses, mejor mandarlo para el sacrificio. Y entonces llegaban al templo y lo ofrecían, el sacerdote lo ponía allí y lo sacrificaba, gloria a Dios por el pecado. Dice, no, paren. El animal que valía menos era el que se llevaba para Dios. Y Dios lo tomaba como una falta de respeto esto, una falta de respeto. Habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor, y trajisteis lo hurtado, o lo cojo, o lo enfermo, y lo presentasteis en ofrenda. ¿Aceptaré esto de vuestras manos? Dice el Señor. ¿Aceptaré esto? Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Y la pregunta de Dios es, preséntaselo a tu príncipe, a ver qué dice. Ah, no, si se lo tengo que llevar al príncipe, voy a buscar el mejor. Pero esto es para Dios, entonces por ahí entra cualquier cosa. Incluso los acusa. Me faltan el respeto porque ¿quién hay que cierre las puertas de balde? Es antigua la palabra, ¿no? De balde quiere decir gratis, quiere decir que cobraban para eso. Dios reclama de su pueblo la debida reverencia, porque desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, es grande mi nombre entre las naciones.
y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Aún los pueblos paganos, con desconocimiento de Dios y sus leyes, sin embargo tenían un temor sagrado ante el Creador. Dice, no veo esto en mi pueblo. Mi pueblo tomó una confianza conmigo que ni los paganos tienen con sus dioses. Ni los paganos tienen con sus dioses. Hermanos, esto es fruto del oscurecimiento de la visión espiritual. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? Pedro dice así: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así habla de los cristianos. Así. Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Linaje escogido. Los sacerdotes tenían que venir de la familia de Aarón. Nosotros no venimos de la familia de Aarón, salvo que haya algún hebreo aquí hoy, no venimos de la familia de Aarón. Si hay alguien que se llama Cohen de apellido, seguramente viene de Aarón, pero creo que acá no hay ninguno que se llame Cohen. Venimos de un linaje más alto, venimos del linaje de Jesucristo, que es un sacerdote mucho más grande. Somos más que salvos, más que salvos, más que siervos, más que redimidos, somos más que eso, somos hijos de Dios. Juan dice en su primera carta, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Fíjense ustedes, ser transformados a la imagen de Cristo, ese es el destino. Frente a esto, mis hermanos, es que llamaba el profeta en el último grito al pueblo a la humillación, al agradecimiento sincero a Dios. Gracias porque siendo quien soy, formo parte de tu pueblo. Esta es la visión correcta del cristiano, verse a sí mismo como realmente es en la presencia de Dios y agradecer a Dios por formar parte de su pueblo. Si se oscurece esta visión de privilegio que tenemos como cristianos, caemos en el formalismo religioso. Caemos en el formalismo. El que cae en el formalismo religioso es porque se le ha oscurecido la visión espiritual, porque ha perdido el rumbo, porque la brújula está girando sin encontrar el norte. Dios reclama de su pueblo algunas cosas, y en este capítulo reclama 3 cosas: gratitud, honra, reverencia. Es el respeto que debemos al Señor y a las cosas sagradas. Es el respeto que debemos al Señor y a las cosas sagradas. Gracias a Dios esta mañana estamos todos aquí. Gracias a Dios el Señor está con nosotros. Gracias a Dios podemos abrir su palabra. Gracias a Dios podemos orar. Gracias a Dios podemos traer de nuestros bienes y ofrendar al Señor. Gracias a Dios podemos cantar, bien o mal, desafinados o afinados, pero podemos alabar a Dios. Sintamos que esto es un privilegio y sintamos que tener la esperanza en Cristo es un privilegio y escuchemos el reclamo de Dios al pueblo en el final de su historia, diciéndole: no son agradecidos,
no me honran, no tienen temor de mí, no me reverencian como se debe. Y a lo mejor mirándonos así en este espejo de Malaquías, reordenemos nuestra vida espiritual para dar al Señor la gratitud que el Señor merece, dar al Señor la honra que el Señor merece y dar al Señor la reverencia y el respeto que el Señor merece, porque estamos invocando por Padre al Creador de los cielos y de la tierra, y por lo tanto nuestro corazón tiene que solemnizarse en la presencia de Dios. Lutero decía, los hombres se han acostumbrado tanto a la presencia de Dios que han dejado de temerle. Y este fue el gran pecado, el gran pecado. El temor de Dios no es el miedo, es el respeto reverencial a Dios en todo momento y en todo lugar, porque estamos diciendo que ahora somos hijos de Dios. Y cuando Juan dice esto, comienza diciendo, miren qué amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Le está diciendo, tengan en cuenta el privilegio que significa ser llamado hijo de Dios. Que Dios aclare nuestra visión espiritual para que comprendamos esto, que es el último grito de Dios sobre su pueblo y que tal vez sea el último grito de Dios sobre los cristianos también en este tiempo. Nos ponemos de pie.